Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de vuelta. ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día increíble. Y si no, prepárense porque este vídeo les va a levantar el ánimo sí o sí. Hoy nos vamos de viaje. Pero no a cualquier lugar. Hoy nos vamos a París. La ciudad del amor, señoras y señores. Y qué mejor que hablar de París que con una historia que mezcla romanticismo, besos, paseos y un poquito de magia. Exacto, hoy vamos a sumergirnos en la historia de Mert y Afra, dos almas gemelas que vivieron una experiencia inolvidable en París. Una aventura que nos recordará que el amor, la aventura y la magia pueden encontrarse en los rincones más hermosos del mundo. Así que abróchense los cinturones, porque nos vamos a París. Prepárense para un torbellino de emociones, belleza y por supuesto mucho romance. Pero un momento. Antes de empezar, y esto es súper importante, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Así no se pierden ninguna de nuestras aventuras. Y ahora sí. Acompáñenme a París. La historia de Mert y Afra, como muchas historias de amor, comenzó con una simple chispa, la idea de celebrar un aniversario. Ya habían compartido 5 años de sus vidas y querían algo especial, algo que marcara la diferencia, un hito en su camino. Querían conmemorar este tiempo juntos con una experiencia que atesorarían para siempre. París, con sus luces, su arte y su romance, siempre había sido un sueño en su lista de deseos, ese lugar mágico que todos anhelamos visitar alguna vez. Un destino que prometía no solo hermosos paisajes, sino también la posibilidad de crear recuerdos inolvidables juntos. Así que sin dudarlo ni un segundo reservaron sus vuelos y se lanzaron a la aventura. La emoción los embargaba, la anticipación los mantenía despiertos por las noches. Sabían que estaban a punto de embarcarse en un viaje que cambiaría sus vidas para siempre. Llegaron a París en una preciosa mañana de primavera, un momento que parecía sacado de una película. El sol brillaba con intensidad, pintando el cielo de un azul celeste. Las flores, en plena floración, adornaban las calles y los jardines, ofreciendo un espectáculo de colores y aromas. El aire, fresco y vivificante, olía a croissant recién horneado, un aroma que despertaba el apetito y la alegría. Era como estar dentro de una postal. Un sueño hecho realidad. Desde el momento en que pisaron suelo parisino, la magia comenzó a envolverlos. La ciudad, con su encanto único, los recibió con los brazos abiertos. Después de recoger sus maletas y pasar por inmigración, se dirigieron a su hotel, un pequeño y acogedor hotel boutique en el encantador barrio de Montmartre. Montmartre, conocido por sus calles empedradas, su ambiente bohemio y su rica historia artística, era el lugar perfecto para hospedarse. El hotel, con su arquitectura elegante y su decoración romántica, les ofreció una atmósfera íntima y acogedora. Ya se imaginaban las mañanas desayunando en la terraza, con vistas a las calles parisinas, y las noches, disfrutando de la tranquilidad del barrio. El primer día, después de deshacer las maletas y acomodarse en su habitación, decidieron salir a explorar. La energía de la ciudad los llamaba, ansiosos por sumergirse en su atmósfera. Comenzaron con un paseo romántico por el Sena, el río que atraviesa el corazón de París. Caminaron por los puentes, admirando los edificios históricos que bordean sus orillas y tomándose fotos en cada rincón. Los puentes, con su arquitectura única, ofrecían vistas impresionantes de la ciudad, capturando la esencia de París en cada imagen. Se detuvieron en el Pont des Arts, el famoso puente de los candados, un símbolo del amor romántico. Aunque ya no está permitido colocar candados en el puente, la atmósfera romántica y la energía que aún se respira allí era palpable. Imaginen la escena, Mert y Afra tomados de la mano, mirando el agua fluir y sintiendo la energía de la ciudad. El suave sonido del río, el murmullo de las conversaciones y la luz del sol creaban una atmósfera mágica. Era puro romance, un momento para atesorar en sus corazones. Luego decidieron visitar el Louvre, uno de los museos más famosos del mundo y un tesoro de la historia del arte. Aunque no eran grandes expertos en arte, querían ver la Mona Lisa, la enigmática obra maestra de Leonardo da Vinci, y experimentar la grandeza del museo. La fila para entrar era larga, pero la emoción y la curiosidad los motivaban. Valía la pena la espera.
Una vez dentro quedaron fascinados con la belleza de la pintura, la mirada penetrante de la Mona Lisa, que parecía observarlos fijamente. Aprovecharon la visita para explorar otras obras maestras, admirando la belleza de la Venus de Milo y la Victoria de Samotracia, entre otras esculturas y pinturas. El Louvre, con su inmensidad y su riqueza artística, les ofrecía una experiencia única, una inmersión en la historia y la cultura. Después de su visita al museo, salieron a las calles, perdiéndose en ellas, descubriendo pequeñas tiendas, cafés encantadores y rincones llenos de encanto. Las calles, con su encanto parisino, los invitaban a explorar, a descubrir la esencia de la ciudad. Se maravillaron con la arquitectura, con las fachadas de los edificios y con la atmósfera vibrante que se respiraba en cada rincón. Pero la verdadera magia comenzó al atardecer. Se dirigieron a la Torre Eiffel, el símbolo icónico de París y una de las estructuras más reconocidas del mundo. La vista desde allí al atardecer era simplemente espectacular. La torre iluminada, brillando contra el cielo oscuro, creaba una imagen inolvidable. Es algo que te deja sin aliento. Subieron a la cima, donde disfrutaron de una cena romántica con vistas panorámicas de la ciudad. La luz dorada del sol, mezclada con las luces de la ciudad, creaba un ambiente mágico y romántico. Compartieron risas, secretos y por supuesto un sinfín de besos. Un momento de conexión profunda, una celebración de su amor en el corazón de París. Al día siguiente exploraron Montmartre, el barrio bohemio por excelencia, un lugar que ha sido hogar de artistas y soñadores durante siglos. Visitaron la Basílica del Sagrado Corazón, con su imponente arquitectura y sus vistas panorámicas de la ciudad. La basílica, con su cúpula blanca y sus detalles ornamentales, era un símbolo de la fe y la esperanza. Luego pasearon por la Place du Tertre, donde los artistas pintan retratos y venden sus obras. Afra, fascinada por el arte, decidió hacerse un retrato, un recuerdo único de su viaje. Mert, mientras tanto, se dedicó a admirar a Afra, enamorado de su belleza y su espíritu. Caminaron por calles llenas de encanto, descubriendo pequeñas boutiques, cafés escondidos y sintiendo el espíritu artístico que impregna cada rincón. La energía del barrio con sus artistas, sus músicos y sus bohemios, les transmitió una sensación de libertad y creatividad. Una de las experiencias más memorables fue un paseo en barco por el Sena, una forma única de explorar la ciudad desde una perspectiva diferente. Mientras navegaban admirando los monumentos y sintiendo la brisa fresca del río, Mert le susurró a Afra algo especial. Le recordó todos los momentos que habían compartido, los sueños que tenían juntos y le prometió que siempre estarían el uno para el otro, pase lo que pase. Un momento lleno de emoción y lágrimas de felicidad, un juramento de amor eterno. Pero la magia no se detuvo ahí. Un día, mientras caminaban por un parque, se toparon con un mago callejero. Sí, un mago de verdad. El mago, al verlos, intuyó la chispa de su amor y los invitó a participar en uno de sus trucos. Mert y Afra, curiosos y emocionados, aceptaron. El mago, con su habilidad y su encanto, hizo desaparecer y aparecer objetos, les leyó la mente y les regaló una experiencia llena de asombro. Fue como si París se hubiera convertido en un escenario mágico, un lugar donde lo imposible se hacía realidad. Por supuesto, no podían irse de París sin probar la gastronomía francesa, una experiencia sensorial que es un placer para los sentidos. Disfrutaron de croissants, baguettes, macarons, crepes y vino. Se sentaron en pequeños cafés disfrutando del ambiente parisino, observando a la gente pasar y sintiendo la vida vibrante de la ciudad. Cada bocado era un festival de sabores, cada plato una obra de arte culinaria. Y así, día tras día, Mert y Afra se enamoraron aún más. Cada beso, cada paseo, cada momento compartido en París fortalecía su amor. La ciudad les regaló experiencias únicas, momentos inolvidables y recuerdos que atesorarían para siempre. París, con su encanto y su magia, les demostró que el amor verdadero puede encontrar su escenario perfecto en cualquier rincón del mundo. La experiencia de Mert y Afra en París es una prueba de que a veces, la vida nos sorprende con la magia. Un viaje, un simple paseo, un beso pueden cambiarlo todo. París les enseñó que el amor es la clave para disfrutar cada momento, que hay que atreverse a soñar y que la felicidad se encuentra en las pequeñas cosas. Un recordatorio constante de que el amor, la aventura y la magia están interconectados y que pueden encontrarse en los lugares más inesperados. Y bueno, ahora que hemos llegado al final de esta historia, quiero resumir brevemente los puntos más importantes.
Mert y Afra vivieron un viaje romántico y lleno de magia en París, explorando los lugares emblemáticos, disfrutando de la gastronomía francesa, compartiendo besos y momentos inolvidables. Encontraron magia en cada rincón, desde el Sena hasta la Torre Eiffel. Y sobre todo, reafirmaron su amor el uno por el otro, creando un vínculo aún más fuerte y duradero. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en esta aventura. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Si les gustó, no duden en dejar sus comentarios. Me encanta leer lo que piensan y saber qué les pareció la historia de Mert y Afra. ¿Qué les pareció su viaje? ¿A quién les gustaría visitar París? Déjenme sus respuestas en los comentarios. Y ahora, como siempre, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y me ayuda muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.